Hola, que Dios te bendiga ricamente. Este video lo vas a ver el domingo y vamos a estar compartiendo lo que tiene la Iglesia Evangélica Bautista de las Delicias para este tiempo y para vos y para todos aquellos que quieran compartir este video. Eh, Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 17, ¿sí? Cuando Pablo y Silas van hacia Berea. Si querés acompañarnos en oración y después comenzamos con el estudio. Amado Padre, gracias por todo lo que tenés para nosotros en este tiempo. Gracias por este tiempo. Gracias porque por medio de este medio nos podemos comunicar, estar juntos. Cada uno en su hogar, en su casa, que es su primera iglesia, abriendo la palabra, estudiándola, escudriñándola, eh, poniéndola en práctica. Gracias por lo que nos dejaste en esta palabra. Bendito eres, Padre, por todo lo que hay para nosotros. Gracias por este tiempo, porque estás en medio nuestro y nos acompañás siempre. Bendito eres, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. En este tiempo estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estábamos viendo y ya habíamos terminado con el alboroto en Tesalónica. Habíamos visto que los que trastornan al mundo estaban allí en Tesalónica, venían de Filipos y ahora se iban a Berea escapando, como siempre, ¿no? Porque cuando se enojaban los judíos de aquella época, los seguían hacia donde iban y hablaban en contra de ellos, ¿no? Bien. El texto base es Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, desde el versículo 10 al 15. Si querés leerlo en casa y lo compartimos, si me permitís, voy a sacar algunas cositas, ¿sí? de este texto. Después vas a recibir la hoja de la escuela dominical para completarla y estudiar y poner en práctica, que eso es buenísimo. Acá habla de varias conversiones, ¿no? Yo me anoté algo que me gustó, ¿no? De las mujeres, ¿sí? Fíjate, versículo 17:4, ¿sí? Cuando estaban en Tesalónica, versículo 17:4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, que es Silvano, ¿no? Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Quiere decir que había muchas mujeres nobles, ¿sí? Que se habían juntado y habían recibido la palabra. Ahora bien, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 12, que está dentro del texto que vamos a estudiar. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Quiere decir que también mujeres griegas, ¿sí? Habían recibido la palabra aquí en Berea. Habla de mujeres griegas de distinción. Y qué bueno es cuando la mujer recibe la palabra, ¿sí? Y fíjate lo que decía Pedro en su epístola universal. Primero a Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su mujer. Es decir, era fundamental que las mujeres de aquella época escucharan la palabra, recibieran a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador, se fueran a sus hogares y allí hagan la labor de evangelista, igual que nosotros, ¿no? De la labor de testigo, igual que nosotros, la labor de, de pescador de hombres, igual que nosotros, la labor de sembrar, ¿no? De tirar la semilla, ¿no? Y para las mujeres también. Y la mujer en aquella época, si bien era un patriarcado lo que se vivía, ¿sí? La mujer estaba en su hogar como ahora, ¿no? Y tal vez puesta a la derecha y un paso atrás, ¿sí? Y vamos a ver algunas cosas de las mujeres, pero era fundamental que la mujer, como ahora, como hoy en día, que la mujer reciba la palabra. Porque la mujer, tanto la mujer como el hombre, si fueron escogidos por él para que nosotros ya no somos ni hombre ni mujer, ni libre ni esclavo, ni griego ni judío, sino solo uno en Dios, ¿no? Eh, Podamos cada uno de nosotros llevar la palabra, ¿no? Y eso es fundamental. Y eso es lo que Lucas nos deja ver, ¿no? Que también mujeres, tanto en Tesalónica como en Berea, recibieron la palabra de Dios.
y para gloria de Dios, eso es bueno, porque no hay distinción. Dios no hace acepción de personas. Y otro tema que quisiera comentarte en esto que estamos estudiando es cómo la dirección cambia. Eh, es decir, eh, en algún momento todo convergía hacia Jerusalén. Todo lo que era la búsqueda de Dios era hacia Jerusalén. De hecho, sí, vamos a ver Isaías capítulo 2, versículo 2, ¿sí? Que nos habla de que todas las naciones iban a ir en los posteriores tiempos, iban a ir hacia Jerusalén. Y esto cambia. Cuando Jesús, eh, cuando Jesús comienza su historia, comienza su vida allí, ¿no? Como no comenzar la historia porque ya vivía delante de la fundación del mundo y no tiene principio ni fin, pero cuando él se hace hombre y va hacia Jerusalén y allí padece, ¿sí? Por lo que estaba escrito, ¿no? Que el Cristo era necesario que el Cristo padeciese mucho, que fuera muerto y resucitase al tercer día, pero solamente va a experimentar ese poder cuando Él resucita, ¿sí? Cuando Él resucita, cambia de sentido la propia Jerusalén, porque antes todo apuntaba hacia Jerusalén y ahora es desde Jerusalén para afuera. Todos los caminos conducen a Roma. No, todos los caminos salen de Roma. Es decir, que antes hasta el propio Isaías miraba hacia Jerusalén. Ahora es desde Jerusalén hacia las naciones. Por eso te invito a que leas la gran comisión, ¿no? Mateo 28. ¿Cómo en Mateo 28 leemos la gran comisión para nosotros? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, ¿sí? Mandándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿sí? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Es decir, Él nos da y nos comisiona para que nosotros hagamos lo que Pablo estaba haciendo cada vez que viajaba de un punto al otro. En cada ciudad, él estaba haciendo la gran comisión. ¿Sí? Muy bien. Nos dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 8, ¿sí? 7 y 8. No nos toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que él con su resurrección recibe, ¿sí? Ese nombre que es por sobre todo nombre, ¿sí? Y fíjate lo que dice Daniel. Vamos al profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13, ¿sí? Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Uno como hijo del hombre, él después va a decir que él era el hijo del hombre, sí, se adueña de ese título porque le pertenecía a él, y el hijo del hombre es él, Jesús, y el anciano de días es Dios, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Solamente cuando Él resucita, solamente cuando Él gusta la muerte y no fue vencido por la muerte, sino que al tercer día resucita, recién ahí todos los dominios, toda la gloria y todo el reino se les fue dado. ¿Sí? Ahora, una vez que le fue dado, a nosotros nos comisiona.
Por tanto, id y hacer discípulos. Es decir, que si toda la historia de los profetas, ¿sí?, del Antiguo Testamento convergía hacia Jerusalén, ahora es desde Jerusalén hacia todas las naciones, ¿sí?, pasando por Judea, pasando por Samaria, hasta el final, hasta el final, hasta el último y recóndito lugar de la tierra. A nosotros nos manda, ¿sí? Fíjate lo que dice en Mateo 28, 19, ¿sí? 18 y 19. Ya leímos, es la gran comisión. Y allí nos hace ver que nosotros fuimos comisionados para hacer esa tarea. Fíjate, vamos a, a la epístola a los Filipenses, capítulo 2, ¿sí? Lo tengo anotado acá, del 9 al 11. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 9, 10 y 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y la tierra, ¿sí?, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, que cuando Él recibe ese poder, luego de la resurrección, a nosotros nos comisiona, a nosotros nos manda, a nosotros es la tarea, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿sí? Y no solamente se queda en Jerusalén, sino en Samaria, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Es decir, que Pablo entendía perfectamente la gran comisión. Porque si en Berea hubiera dicho, los muchachos, los de mi raza, lengua, nación, ¿no?, me persiguieron en Tesalónica, ¿sí?, y me dijeron, ¿sí?, y me hostigaron, y la pasé bastante mal. No solamente en Tesalónica, en Filipos también la pasé mal, ¿no? Y ese rencor que muchas veces uno puede tener, ¿no? La nona decía, no soy rencoroso, soy memorioso. Y se acordó de todo, ¿eh? Y vos te acordás lo que te hicieron, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si ese rencor hubiera hecho carne en Pablo y no hubiera ido a la sinagoga en Berea? Muchos de los que estaban allí no hubieran recibido a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. Muchas de las mujeres que estaban allí, nobles griegas, ¿sí?, no hubieran recibido la palabra, ¿no? Es decir, que más allá de la comisión que tenemos nosotros debemos vivir como a Él le agrada, ¿no?, amándolo con todo lo que soy y a mi prójimo como a mí mismo. Pablo se hubiera centrado en decir, bueno, estos me persiguieron, estos me hicieron mal, esto, aquello, esto, lo otro, esto, por cuanto no le hablo por tanto de lo que me hicieron a mí. Sin embargo, Pablo, entendiendo la gran comisión, entendiendo que no era para Jerusalén, sino que ahora es desde Jerusalén para todo el mundo, les habla y les predica a los judíos en la sinagoga de Berea. No pierde tiempo. Muchas veces a nosotros, nos decía mi pastor, ¿no?, Samuel Liber, tenemos el sonajero y perdemos el tiempo, ¿sí? Y ese sonajero puede ser, bueno, me acuerdo de lo que me hiciste en noviembre del 79 o en octubre de 1988, vos no me saludaste, ¿no? O cosas que pasan y uno por esa cuestión, ¿no?, de no ser rencoroso, sino ser memorioso, ¿no? Y guardar cosas, bueno, la gran comisión, ¿sí?, nos manda a que nosotros seamos testigos, ¿sí?, de lo que pasó hace tiempo y contar y llevar las buenas nuevas. Esas buenas nuevas donde hoy escasea, ¿no?, en nuestra patria, ¿no? Bueno, gracias a Dios ahora, viste que trataban de aplanar la curva y que no sea exponencial con respecto a esta pandemia. Bueno, gracias a Dios nos estamos cuidando los unos a los otros, buenísimo, porque estamos entendiendo una de las dos leyes, ¿no? Ahora falta solamente el llevar el amar a Dios con todo lo que soy, ¿no? Y mirá lo que está haciendo esta pandemia. Nos está enseñando a cuidarnos, ¿sí?
y a la vez al cuidarnos, amar, ¿no? Porque cuanto yo me amo y te amo a vos, ¿no? Y poniendo en práctica las dos leyes, amar a Dios con todo lo que soy y a mi prójimo como a mí mismo. Eso no nos exime de predicar la palabra de Dios y de llevar las buenas nuevas a aquellos, ¿sí?, que jamás han escuchado la palabra de Dios, a aquellos que se creen que simplemente es una religión. Y lo que nos propone Dios para nosotros es una relación diaria, continua, todos los días, 24 horas al día, 37, 365 días al año. Eso es lo que nos propone Dios, para lo cual debemos entender que si fuimos comisionados, nosotros debemos hacer nuestra tarea. Pablo la hizo de Filipos a Tesalónica, de Tesalónica a Berea y luego, vamos a ver más adelante, a Atenas. Para lo cual, él siempre estuvo tomado de la mano e hizo lo que tenía que hacer, cumplir la gran comisión. Si para los antiguos era hacia Jerusalén y era centrípeta, ahora es centrífuga desde el centro para afuera, desde el centro para afuera. Hoy el centro para nosotros es Moreno 56-56. Ese es el centro y desde el centro para afuera, hacia las naciones, hacia donde Dios nos lleve. No sé cuál, por este medio, bueno, invitá, mostralo, compartilo, ¿sí? En tus grupos, ¿sí? Por WhatsApp, bueno, llevemos la palabra de Dios. Como Pablo, que no tenía WhatsApp en aquel momento, ¿no? Ni teléfono, él se servía de su palabra. A Lucas lo debe haber impresionado, ¿no? ¿Cómo era que de un lado al otro seguía predicando el Evangelio y seguía moviéndose con un esquema de trabajo, ¿no? Y primero hacia los de su nación, hacia los judíos, ¿no? Y llevándoles la palabra, hasta que después vamos a ver que dice, bueno, ya me voy a los gentiles, ya lo había dicho, pero bueno, él primero iba a los que estaban allí en la sinagoga y luego iba a nosotros, ¿no? Los gentiles, los griegos, mujeres, ¿no? Idólatras, ¿sí? Habíamos visto en Tesalónica, ¿sí? En la epístola que muchos idólatras habían aceptado a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. La resurrección cambió el sentido de la calle. Nosotros no vayamos a contramano. Si antes era hacia Jerusalén, ahora es desde Jerusalén hacia las naciones. Que nosotros no nos olvidemos de aquella gran comisión. Gracias por estar escuchando, gracias por compartir este tiempo. Vamos a luego a pasar la hoja de la escuela dominical, vamos a estar trabajando y el domingo a la noche vamos a tener otro tema, ¿sí?, para compartir y para hablar. Seguramente basado en la palabra de Dios como siempre y llevándote las buenas nuevas para que si no tenés a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador en tu vida, lo aceptes. Cambies de reino. Si estabas muerto, ahora pasas a tener vida y vida en abundancia. Si estabas en el reino de la oscuridad, ahora vas a estar en el reino de la luz. Gracias por acompañarnos, que Dios te bendiga ricamente. Gracias por este tiempo.